Shalom. Hoy voy a hablarles acerca de canalizar. Cómo canalizar los eventos que son repetitivos en nuestra vida. En el video anterior hablé de la corrección de nuestra alma, el tikkun de nuestra alma. Y les mostré cómo podían hallarlos utilizando las herramientas que les dejé disponibles. Entonces ahora vamos a analizar las otras correcciones que nosotros tenemos que hacer a partir de los eventos que se repiten en nuestra vida. Y eso es canalizar. Cuando un evento se repite en nuestra vida es porque allí hemos cometido un error. Y sabemos que vivimos en un mundo, en un sistema que está regido por las leyes de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Y cuando canalizamos, buscamos qué fue la causa que generó el problema que estamos enfrentando. Y para documentar este proceso de canalización, o digamos para soportarlo, vamos a utilizar los eventos que sucedieron en la vida de José, en la vida de Jacob y en la vida de sus hermanos en las dos parashot anteriores. En este momento estamos en la parashá de Miquex, que es la de las espigas y las vacas gordas y las vacas flacas. Pero ahora yo me estoy refiriendo a las dos anteriores. En primera instancia, tenemos que José era el hijo preferido de Jacob. De hecho, le hizo una túnica de colores, una túnica de seda, y esa túnica de seda además tenía mangas largas, lo cual indicaba que José estaba destinado a tener un cargo muy alto. ¿Por qué? Porque las personas que realizan trabajos manuales, trabajos fuertes, usaban en el pasado ropa de manga corta. La manga corta les permitía hacer trabajos en la tierra, con los animales, mientras que la manga larga era de personas que se dedicaban en la parte administrativa o al estudio. Entonces, esas características en la túnica daban a entender de la grandeza que se esperaba para José, aparte de que era muy atractivo. Entonces, ya en esa misma diferenciación causaba un poco de envidia. Pero entre los hijos de de Jacob, tenemos que dos esposas tenían el carácter de esposas, que eran las hijas de Labán, Raquel y Lea, siendo Raquel la amada, Lea la menos amada, menos agraciada, pero aún así era la esposa, la primera esposa, y la que primero le dio hijos y la que más hijos le dio. Luego tenemos a Bila y Silpa. Bila y Silpa eran hijas también de Labán, pero eran hijas con la concubina. Por lo tanto, no tenían el mismo estatus que tenían Raquel y Lea. Entonces, debido a eso, había una cierta discriminación entre los 12 hijos de Jacob. Nosotros vemos que en este momento, actualmente, en la sociedad, en el mundo, hay personas que discriminan los hijos que son de la esposa, a los hijos que son por fuera del hogar. A esos hijos que son por fuera del hogar le llaman hijos naturales y a los otros le llaman hijos legítimos. Pero ante un padre todos son sus hijos, porque todos son de su simiente. Entonces tenemos la situación de discriminación. Sin embargo, José no discriminaba a nadie porque José nació y después de nacer su hermano Benjamín, su madre murió. Por lo tanto, fue Silpa quien lo crió. Al ser Silpa quien lo crió, él tenía una relación muy cercana con los hermanos hijos de las dos concubinas, de las dos mujeres que no tenían el mismo nivel. Entonces, él era muy amable con ellos. Sin embargo, su papá le pedía que les diera reporte del comportamiento de sus hermanos.
De ello sabemos que cuando José salió a buscarlos, él tenía encomendado la misión de su padre que le trajera un reporte. En Bereshit 37:13 está escrito: dijo Israel a José: ¿no están apacentando tus hermanos en Shechem? Ve, te enviaré hacia ellos. ¿Por qué le preguntó o por qué lo envió Jacob a José a mirar a sus hermanos? Porque estaban en Shechem, y Shechem fue donde sucedió el incidente de Dina, y que luego Simón y Leví levantaron sus espadas contra todas las personas de Shechem. Y a raíz de eso, pues se tuvo que Jacob partir de allí y ubicarse en otro nuevo lugar, que fue en Canaán. Entonces, como Jacob estaba preocupado que por venganza de lo que Leví y Simón hicieron en Shechem, envió a José a averiguar cómo estaban sus hermanos. Y sucedió que dijo José: sí, estoy listo. Y él también le dijo: por favor, anda, fíjate si tus hermanos y el ganado están bien. Tráeme un informe. Es decir, él tenía que ir a verificar cómo estaba todo y traerle un informe. El que traer un informe no era un error, pero mentir sobre ese informe o exagerar o decir algo errado era un lashon hara. Vemos pues que a José, en unos reportes que le había traído a su padre, acusó a sus hermanos de haber comido carne de un animal vivo. Y en ese momento estaban vigentes los preceptos de Noé, los 7 preceptos de Noé, y estaba prohibido comer sangre o animal vivo. En un reporte anterior, José le había dicho a su padre que sus hermanos habían comido carne de un cabrito mientras aún estaba vivo. ¿Por qué? Porque él vio que los músculos, la carne aún parecía viva, se movía. Entonces, debido a ese reporte, José hizo lashon hara. Cuando sus hermanos estaban en Shechem, ellos partieron hacia otro lugar y fue guiado por el ángel. Se dice que el ángel Gabriel lo llevó a donde directamente se encontraban, que estaban en Dotán. Y allá fue José a buscarlos, a mirar cómo estaban, no sabiendo que sus hermanos estaban planeando todo lo que sucedió luego. Sabemos que José fue vendido como esclavo y fue a Egipto como esclavo, y que la túnica de sus colores fue manchada con sangre de un cabrito. Entonces, estamos en la clase de canalizar. Él dijo a su padre que sus hermanos comían un cabrito mientras el cabrito estaba vivo. Y ellos mataron un cabrito, lo ensuciaron con sangre y se lo llevaron a su papá. ¿Qué estamos analizando aquí para canalizar? Un concepto en la Torá que se conoce como Midá Keneget Midá. Midá Keneget Midá significa medida por medida. Es decir, así como tú pagas, así como tú das, así recibes. Lo que tú haces se viene en contra. Él los acusó de comerse un cabrito que estaba vivo. Y él su camisa fue manchada con ese mismo cabrito. Bueno, con un cabrito, para manejar el mismo concepto, y fue llevada a su padre como prueba de su posible muerte. Entonces, digamos, ¿qué pasó aquí?
está el cobrar un error. Luego tenemos que los hermanos venden a José como esclavos. Y luego, al final de todo este relato, quedó que el pueblo de Israel terminó todo como esclavo en Egipto. Es decir, el pecado, la transgresión de vender a su hermano como esclavo, la pagaron todos al ser esclavos en Egipto. Luego tenemos el suceso de Tamar. Sabemos que Yehudá se casó. Bueno, Yehudá fue quien le llevó la túnica de colores manchada de sangre a su padre. Y le dijo, ¿reconoces esta la prenda de tu hijo? Después de ver todo el dolor que se generó en su padre, y él, por haber sido el líder y el promotor de la venta de José, no pudo soportar la situación y se alejó. Y en ese tiempo que estuvo alejado, tuvo 3 hijos, se casó, tuvo 3 hijos. Y sus hijos murieron, 2 de sus hijos murieron. El primero se casó con Tamar y no hacía lo correcto ante los ojos del Creador y murió. Entonces se le dio el segundo hijo de Judá a Tamar, y este tenía la obligación de tener descendencia con ella, con Tamar, en nombre de su hermano muerto. Pero él no quería tener descendencia con ella porque entonces no iba a tener su propia descendencia. Y también murió. Entonces aquí vemos otro causa y efecto. Él no quiso darle descendencia a su hermano y el castigo fue que él tampoco pudo tener descendencia. Tamar fue regresada a casa de sus padres y a vivir como viuda mientras crecía el tercer hijo. Pero realmente Judá tenía miedo de que el tercer hijo también muriera. Y sabemos pues que Tamar se las ingenió haciéndose pasar por una prostituta cuando Judá iba a trasquilar las ovejas, en una época en que él ya también había quedado viudo y que pues era hora de que ya lo hubiesen entregado al tercer hijo de Judá como esposo, y no había sucedido. Sucede que de la relación que sucede entre Tamar, quien se disfrazó como prostituta, y Judá, también quedó en embarazo y tuvo 2 hijos. Cuando todos se enteraron acerca del embarazo de Tamar, fue acusada de fornicación, de prostituirse. Y para en ese entonces el castigo era que muriera quemada. Entonces Tamar, quien podía haberse defendido inmediatamente, cayó y solamente utilizó los elementos que ella había pedido como garantía a Judá por la relación que tuvo con ella. Cuando el tribunal que se estableció para juzgarla estaba listo, para juzgarla, Tamar utilizó esos elementos como para su defensa y utilizó las mismas palabras que utilizó Judá cuando engañó a su padre con la muerte de su hermano. Entonces vemos que lo que hizo Judá con su padre, él lo pagó con Tamar. El círculo de personas que la iban a juzgar estaba conformado por el propio Judá, Jacob e Isaac. Entonces, sin embargo, lo que hizo Tamar fue que mandó el bastón, el anillo y el manto de Judá, y utilizó exactamente las mismas palabras que usó Judá cuando le llevó la túnica a su padre. ¿Reconoces esta túnica? Tamar, ¿qué dijo? Reconoce estos elementos, estos son del hombre que me embarazó. Entonces, Judá pagó lo que hizo con Tamar. Pagó el engaño con Tamar y lo reconocemos a partir de las palabras que se repitieron.
reconoces. Encontramos que la raíz de la esclavitud, la causa de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto fue la venta de José. Ahora, vamos a analizar, pero en toda esta situación, ¿por qué tuvo que Jacob pasar el duelo de no ver a su hijo por tanto tiempo? Pues por la misma razón que su padre y su madre sufrieron por no verlo después de que él partió hacia casa de su tío Labán. ¿Por qué? Porque Jacob salió a buscar una esposa y regresó 20 años más tarde. Y su padre y su madre más nunca lo vieron ni supieron de él. Entonces, cuando un hijo se aleja de su padre, de su madre, así, su padre y su madre sufren. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver más, porque no saben cómo está. Porque es como si se hubiese muerto. Esa misma situación la enfrentó Jacob con José, que no supo más de su hijo, sino hasta cuando viajaron a Egipto durante la escasez de alimento. Entonces se da el principio de midá keneged midá, medida por medida. De la misma manera como actúo, así actúan conmigo. Ahora vamos a analizar un ejemplo real. Sucedió en una familia que eran dos hermanas. Una no tenía descendencia, no tenía hijos, y la otra tenía muchos hijos, pero no tenía una situación económica muy buena. La mayor, en una ocasión, le dejaron una niña en la puerta de su casa para que se la dejaron abandonada en la puerta de su casa. Es decir, la niña tenía padre y madre, pero estos la rechazaron. La raíz de ese evento la desconozco por completo, porque no conozco la historia familiar de esa niña, pero se la dejaron en la puerta a la señora porque ésta no tenía hijos y tampoco tenía marido, pero tenía medios para vivir. Cuando la mujer murió, una de las hijas de la hermana que tenía varios hijos le dijo a su madre: mami, dejémosle todos esos bienes a ella porque ella es una huérfana y hay que hacer justicia con el huérfano. Ahora, ¿qué sucede ahí? Ella intervino en una herencia que le correspondía a la única heredera de la hermana, que era la otra hermana, la hermana que tenía hijos. Y le cedió los bienes a la hija que fue criada, que nunca se legalizó con el estatus de hija adoptiva y que tampoco era hija biológica. Es decir, no tenía ningún derecho de sucesión, ningún derecho de herencia. Por un documento adicional que le hicieron el traspaso de los bienes de la hermana fallecida a la hija criada. La persona que sugirió, que promovió y que ejecutó el acto de sucesión a favor de la chica abandonada, luego posteriormente esa persona comenzó a sufrir situaciones en las cuales la herencia, lo que le correspondía, le era negado. Le pasaron en varias ocasiones y como consecuencia de eso se pudo analizar y establecer que el acto que ella cometió o que ella hizo de cederle los bienes de la mamá que le correspondían por herencia a la mamá a la chica abandonada estuvieron en contra de las leyes universales, las leyes celestiales y las leyes humanas. ¿Por qué? Porque hubo que hacer un documento que no era un documento adicional para testificar que ella debía ser la heredera. Entonces, a veces actuamos creyendo que hacemos justicia y lo que estamos cometiendo es un error que luego nos va a traer un ticún y ticún que tenemos que arreglar. Entonces, ¿qué pasó?
ella le negó la herencia que le correspondía a su madre y posteriormente más a sus hermanos. Y ella enfrentó exactamente lo mismo. Para nosotros es muy difícil encadenar un evento con el otro, pero tenemos que aprender a canalizar. Cuando nosotros tenemos un problema, tú tienes que pensar en ese mismo esquema que he hecho yo. Entonces, si nosotros tenemos problemas financieros, inmediatamente vamos a analizar cómo he manejado yo el dinero. He sido bueno con mi esposa, si estamos hablando de un hombre, he sido bueno con mi esposa, le he proveído todo, le he proveído a mis hijos, porque el que no provee para su casa está haciendo mal. Pero si la persona, por ejemplo, no provee para su casa, pero le provee en la calle a los amigos para beber, para tomar alcohol, está mal. Está utilizando mal el dinero, la bendición que recibe. Porque en primera instancia un esposo está supeditado a satisfacer las necesidades de su hogar. Si la persona tenía empleo, era su bendición, y de la manera como utilizaba el salario no estaba correcta, entonces ahí va a tener la canalización de por qué no tiene empleo. Ahora sí que en el empleo se portaba mal, ya tiene la canalización, la respuesta de por qué no le va bien en el empleo. Entonces, en la misma medida en que yo estoy siendo afectada, de ahí mismo tengo que entender cuál es la causa raíz del problema. Cuando una persona se enferma, de acuerdo con Rabbi Nachman, el médico del alma, existen diferentes maneras como la persona se enferma. Y él habla de todas las enfermedades que son causadas por la forma de vivir de nosotros. No estamos hablando de alimentos, estamos hablando de sentimientos, emociones que generamos, que causamos, que guardamos y cómo esas se somatizan en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque inicialmente las carga el alma y luego pasan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona que viva siempre en enojo. La persona que siempre vive en enojo, que se sulfura, que se queda sin aliento de la rabia que coge, es una persona que está, el oxígeno que está entrando a su cuerpo no está ventilando el corazón, porque el corazón es fuego y los pulmones son aire. El aire no está sofocando el fuego. Como consecuencia de eso, esa persona en el futuro va a tener problemas del corazón. Entonces, ahí vemos que la canalización de las enfermedades está directamente en nuestro comportamiento. Para quien quiera analizar todos estos eventos, tiene que directamente leerse el libro de la anatomía del alma, porque en este video no puedo hablar de todas esas enfermedades. Ahora, pasemos a otro evento. Cuando una persona pierde sus bienes, cuando una persona se queda en la calle, esa persona hizo algún acto de injusticia contra otra persona de esa misma manera, seguramente sí. Y a veces, lo más grave es que a veces fue en una en una vida anterior y no nos acordamos. Y como no nos acordamos, quiere decir que el hecho que hicimos fue tan cruel que se esperó a que nosotros no nos pudiéramos acordarnos para poder reparar. Es decir, que ya no estamos sujetos a rectificación, sino a padecer las consecuencias de eso. Si tenemos una situación así, en la que tú canalizas y dices, bueno, ¿yo por qué perdí todo? Si yo ayudaba, era buena, era esto, y no, o sea, ¿por qué me pasa esto? Entonces, es posible que haya sido en una vida anterior que hiciste algo así a alguien, y yo sugiero pues hacer una teshuvá de arrepentimiento por eventos cometidos en una vida pasada en la cual hicimos ese tipo de situaciones. Pero si no nos acordamos, también pues están las herramientas cabalísticas para poder recordar qué hicimos. Y eso se puede pedir en sueños, se puede pedir que nos lo revele el Creador en sueños para saber qué hicimos. De hecho,
Cuando una persona tiene un contacto directo con el Creador, éste le revela en sueños muchas cosas sin que él pregunte, para que la persona vaya corrigiendo haciendo las correcciones que les toca. Entonces hablamos de un ejemplo de canalización en un problema de herencia, enfermedades, trabajo, financiero. Ese mismo análisis que acabamos de hacer hay que hacerlo en todos los eventos que a nosotros se nos repitan. Se nos repite una y otra vez. Por lo general no se repiten al mismo tiempo. Se repiten, son eventos grandes, significativos, y pasan de un tiempo a otro tiempo. ¿Qué tenemos? Tenemos que corregirlo. Ahora, si en lo que nos sucede a nosotros es que nos estafan en una vida, nos van a estafar en otra, nosotros tenemos que buscar la manera de no dejarnos estafar, porque en ese caso la situación no es porque yo fui un estafador, sino que yo soy víctima de estafas o de engaños. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir sabiduría, hay que estar alertas y no hay que caer en trampas. Entonces, espero que estas explicaciones les hayan servido, y si tienen preguntas, déjenlas. Podemos juntos analizar casos para encontrar la raíz, la causa de nuestras situaciones, nuestros problemas, para que podamos solucionar nuestros ticunes e ir creciendo en nuestro proceso de crecimiento espiritual, sabiendo que la principal herramienta que tenemos para todo esto es la Torah y los Misbot. Bueno, hasta aquí dejo este video y espero que les haya gustado. Shalom.